Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca olvidaré el día en que todo comenzó. Era un atardecer frío y húmedo, de esos que se clavan en los huesos y no te abandonan hasta días después. Vivíamos en una casa antigua en las afueras de Bogotá, donde la neblina se arrastraba entre los eucaliptos como un fantasma perezoso. Mi hermano Marcos había salido esa mañana diciendo que iría a Medellín por trabajo, pero cuando escuché el motor de su camioneta rascar el silencio al caer la tarde, supe que algo no estaba bien. El portón chirrió al abrirse, y los faros iluminaron el patio de tierra, revelando una figura alta y delgada junto a mi hermano. Al principio, pensé que era una ilusión provocada por la llovizna que empezaba a caer, pero cuando se acercaron, vi sus ojos. Eran tan oscuros que parecían 2 pozos en fondo, y su sonrisa. Dios, esa sonrisa no llegaba a ellos. Javier, quiero que conozcas a Gabriela, dijo Marcos, con una voz que sonaba extrañamente distante. Va a quedarse con nosotros. Ella extendió su mano hacia mí, y aunque no quería tocarla, la cortesía me obligó. Su piel estaba helada, como si acabara de salir de una tumba, y cuando nuestros dedos se rozaron, sentí un dolor agudo, como una descarga eléctrica, que me hizo retroceder. Gabriela solo sonrió, un sonido suave y meloso que me erizó la piel. «¡Qué casa tan acogedora!», murmuró, mirando más allá de mí, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Esa primera noche, Marcos no fue el mismo. Hablaba con un entusiasmo forzado, como si estuviera repitiendo líneas de una obra de teatro. Gabriela, en cambio, apenas decía nada. Se sentó en la mesa con una postura demasiado recta, como si alguien la hubiera colocado allí, y aunque comió, noté que solo llevaba el tenedor a los labios sin masticar realmente. Antes de dormir, Marcos me tomó del brazo en el pasillo, sus dedos temblorosos. «Ella es especial, Javier», susurró, con los ojos brillantes de una emoción que no lograba descifrar. Nunca he conocido a alguien como ella. Pero lo que él no veía, lo que yo sí notaba, eran las sombras que se movían detrás de Gabriela cuando creía que nadie la miraba. Como los perros del vecindario aullaban cuando ella pasaba cerca. Como los espejos de la casa, especialmente el viejo que colgaba en el pasillo, se empañaban cuando ella estaba cerca, como si algo estuviera respirando desde el otro lado. Una madrugada, desperté con un ruido proveniente del jardín. Me asomé por la ventana y la vi allí, en medio de la niebla, de pie sobre la tierra húmeda, descalza y con los brazos extendidos hacia la luna. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. O al menos, ninguno que yo pudiera oír. A sus pies, algo se retorcía en el suelo. No quise mirar más. Al día siguiente, Marcos amaneció con fiebre. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y cuando le pregunté si se sentía bien, solo murmuró el nombre de Gabriela una y otra vez, como si fuera una oración. Fue entonces cuando decidí investigar. Y lo que descubrí me hizo entender que ya era demasiado tarde para él. Pasaron 3 días desde que Marcos cayó enfermo, y con cada hora que avanzaba, Gabriela se volvía más presente. Noté cómo la casa empezaba a cambiar. Las paredes, antes secas y firmes, ahora rezumaban una humedad fría que no tenía explicación. Los espejos reflejaban cosas que no estaban allí, movimientos rápidos en los bordes, siluetas que se desvanecían al instante. ¿Y los sueños? Dios, los sueños eran lo peor. Cada noche, el mismo ritual. Me despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada, con un peso en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre mí. El aire olía a velas recién apagadas y a algo más, algo rancio, como carne dejada al sol demasiado tiempo.
La primera vez, pensé que era mi imaginación. La segunda, supe que no estaba solo. Una madrugada, decidí seguir el susurro que venía del pasillo. Era la voz de Gabriela, pero no hablaba español. Las palabras eran guturales, antiguas, como si estuviera recitando algo que no pertenecía a este mundo. Me acerqué sigilosamente hasta su cuarto. La puerta estaba entreabierta, y lo que vi dentro me paralizó. Gabriela estaba arrodillada en el centro del cuarto, rodeada de velas negras. Frente a ella, sobre un paño rojo, había algo que no pude distinguir bien hasta que se movió. Era una muñeca de trapo, grotescamente realista, con cabello humano, el de Marcos, y ojos hechos de algo que brillaba en la oscuridad. Pero lo más aterrador no era la muñeca. Era la otra Gabriela. Sí, escuchaste bien. Detrás de ella, reflejada en el espejo del armario, había otra Gabriela. Misma sonrisa, mismo vestido blanco, pero sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin pupila, solo un vacío que parecía devorar la luz. Y mientras la Gabriela real murmuraba, la del espejo movía los labios en sincronía, pero sus palabras llegaban como un zumbido agudo que me hizo sangrar la nariz. Me retiré antes de que me descubriera, pero esa noche soñé con Marcos. Estaba parado en un campo de maíz cercano al pueblo, el mismo donde años atrás habían encontrado a una niña desaparecida, colgada de un árbol como un espantapájaros. En el sueño, Marcos no me hablaba. Solo señalaba hacia la tierra a sus pies, donde algo se movía bajo la superficie, como si intentara salir. Al despertar, encontré mis sábanas manchadas de tierra. Al cuarto día, cuando Gabriela salió al mercado, entré al cuarto de mi hermano. Lo encontré peor que nunca, sudor frío, labios agrietados y una marca roja en el pecho, justo sobre el corazón, como si alguien hubiera dibujado algo allí con una uña. Fue entonces que vi el cuaderno escondido bajo su almohada. Las primeras páginas eran normales, listas de compras, números de teléfono. Pero luego, la letra de Marcos se volvía temblorosa, como si hubiera escrito bajo pánico. Gabriela no duerme. La escucho caminar toda la noche, pero cuando reviso, está acostada. Ayer la vi en el jardín, hablando con algo que se movía entre los arbustos. No era un animal. Era demasiado grande y caminaba en dos patas. Soñé con la abuela. Me dijo que Gabriela no es humana, que es una bruja de sangre, de las que se alimentan de hombres. Pero no me cree. Nadie me cree. La última entrada me heló la sangre. Encontré el altar en el bosque. Hay fotos mías, cabello, uñas y un muñeco con mi nombre escrito en algo que parece sangre. Si algo me pasa, Javier, quémala. No dejes que toque tu piel. No dejes que te respire encima. Cerré el cuaderno justo cuando escuché la puerta principal abrirse. Gabriela estaba de regreso. Y esta vez traía a alguien más. El crujido de la puerta principal al abrirse hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Desde el pasillo, escuché la voz melosa de Gabriela hablando con alguien, pero la otra voz no era humana. Era un susurro rasposo, como hojas secas siendo arrastradas sobre piedra. Me asomé por la rendija de la puerta y sentí que el miedo me paralizaba las venas. Gabriela no estaba sola. Junto a ella, encorvado bajo el marco de la puerta, había algo con la piel grisácea y estirada como pergamino viejo. Sus dedos terminaban en garras negras, y cuando volvió lentamente la cabeza hacia el pasillo donde me escondía, vi que no tenía ojos, solo dos huecos profundos que parecían sangrar una sustancia espesa y oscura. «Él ya está listo», dijo Gabriela, acariciando el brazo de la criatura con una ternura que me provocó náuseas. Corrí de vuelta al cuarto de Marcos, pero la cama estaba vacía. Solo quedaba el olor a enfermo y algo más, el aroma dulzón de flores podridas que siempre rodeaba a Gabriela. En el piso, unas gotas de algo espeso y rojizo formaban un rastro hacia el sótano. Nunca habíamos usado esa parte de la casa.
Mi abuela decía que allí se oían voces, y desde niños, Marcos y yo la evitábamos. Ahora, la puerta entreabierta revelaba un resplandor tenue y un zumbido grave, como el de un enjambre de insectos gigantes. Al bajar los escalones, el aire se volvió denso y caliente, como dentro de una boca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con lo que esperaba fuera pintura roja, pero el olor metálico delataba la verdad. En el centro del sótano, Marcos se yacía sobre una mesa de madera, desnudo y cubierto de más de esos símbolos. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de pánico. «Javier, lárgate de aquí», intentó gritar, pero su voz era apenas un hilo de sonido. Gabriela emergió de las sombras, ahora vestida con una túnica negra que parecía moverse por sí misma. En sus manos llevaba un cuchillo curvo que brillaba bajo la tenue luz de las velas. «Tú no deberías estar aquí», dijo, y por primera vez, su voz ya no sonó humana. Era el crujido de ramas secas, el gemido de un animal herido. Pero qué mejor ofrenda que dos hermanos, la sangre es más poderosa cuando viene de la misma semilla. Detrás de ella, las sombras del sótano comenzaron a moverse, tomando formas humanoides que se arrastraban hacia mí. «No soy la primera», susurró mientras trazaba un círculo alrededor de Marcos con el cuchillo. «Tus antepasados lo sabían. Hicieron un pacto con nosotras, una vida cada generación a cambio de tierras fértiles, de buena fortuna, pero tu tatarabuelo rompió el trato. Y ahora la deuda debe pagarse». Recuerdo haber leído algo sobre eso en los viejos diarios de la familia. Un suicidio extraño, una niña desaparecida, siempre en la misma fecha, la víspera del Día de Todos los Santos. Las sombras me rodeaban ya, sus dedos alargados osaban mi piel dejando un rastro de quemadura. Gabriela levantó el cuchillo sobre el pecho de Marcos, sus labios moviéndose en esa lengua antigua que helaba la sangre. Fue entonces que recordé las palabras de mi abuela: contra ellas, solo sirve el hierro frío y la sangre de quien las convocó. El cuchillo de Gabriela no era de metal, era de hueso. Y en el bolsillo de mi pantalón aún llevaba la vieja navaja de mi abuelo, la que siempre decía estaba bendecida por el cura más viejo del pueblo. No pensé dos veces.